El periodo gótico. Este fue desarrollado en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, siendo una de las creaciones más genuinas y que además representan el Occidente. Se caracteriza por su grandiosa arquitectura, esta siendo vertical, luminosa y con grandes y bellos vitrales, siendo cierto que es una de las arquitecturas más bellas, en mi opinión. El arte gótico propiamente coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media, donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas, es decir, un mundo tan cambiante que únicamente puede entenderse en términos de una mutación fundamental. La inclusión de todos estos elementos, como la bóveda apuntada, el arco ojival, la implementación del sistema de arbotantes y contrafuertes, son pequeñas características que nos ayudan a distinguirla fácilmente frente a las demás arquitecturas. Existieron ciertas etapas del gótico, por ejemplo, el gótico clásico, el gótico radiante, que marcan la transición y la transformación del gótico original. El que nos interesa en este momento es el gótico radiante. Fue esta maravillosa fase del gótico en Francia, donde de manera impresionante se hace el uso de la luz, la cual se convierte en la primera protagonista de esta fase del gótico. Se retiran los muros y se colocan estos hermosos y gigantes vitrales, bastante decorados, en los que destacan los colores azul y rubí, lo que nos lleva a analizar la Sainte-Chapelle en París, de gran importancia religiosa y política, conteniendo unas vidrieras excepcionales, las cuales representan las 1113 escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, plasmado en 15 vidrieras de 15 metros de altura, que cuentan la historia del mundo hasta la llegada de las reliquias de París. Como cualquier pieza antigua, puede llegar a sufrir descuidos, maltratos, entre otros daños, por lo que en 2008 se comenzó la restauración de las vidrieras en esta capilla. Estas presentaban una gran cantidad de suciedad y sus motivos eran poco legibles. Los dibujos presentados en la cara interna de los vidrios se conservaban en pésimo estado y se había degradado un gran número de vidrieras por condensación de agua sobre la pared. Además, las fachadas de la Sainte-Chapelle se encontraban sucias por la contaminación y tenían esculturas y gárgolas deterioradas, lo que nos lleva a pensar que en todo el tiempo desde que la capilla fue construida hasta el momento en el 2008 en el que se decidió realizar la restauración, no había habido un interés por conservarla en buen estado, que otra vez nos lleva a analizar nuevamente el poco valor que le damos al arte, y en este caso a la arquitectura histórica, por el hecho de conocer muy poco sobre esta, lo que causa que nos interese aún menos. Siendo esta tan importante, deslumbrante y claro que un icono para el movimiento gótico. En lo personal, esta pieza arquitectónica perteneciente del movimiento gótico es deslumbrante. Es cierto que ahora nos hemos modernizado de cierta forma, dejando atrás todos los excesos, optamos por lo más moderno. Pero el tener piezas como esta, que nos recuerden lo fascinante que eran las construcciones antiguas y que claro, para todo hay gustos y ciertamente hay gente que prefiere el exceso de color, las vidrieras, construcciones sumamente altas, también hay gente que no. Además de que nos es fácil ver cómo el aumento de los vanos hizo posible esta creación de un ambiente interior sacralizado y simbólico a través de la luz coloreada que atraviesa las vidrieras. El gótico constituye un estilo de la expresión más lograda de la evolución cultural, política y económica de Europa, pues se halla en íntima conexión con el desarrollo de las ciudades, el acrecentamiento del poder real y la creación de una cultura secularizada que se libera de la tutela de la Iglesia. Hablando un poco más acerca de los vitrales góticos, en esta etapa la pintura de las iglesias va a ser sustituida por grandes vitrales con escenas bíblicas o figuras aisladas encerradas en medallones y enmarcados en fastuosas orlas. A través del tema del gótico podemos observar sus diferentes variaciones, como por ejemplo el gótico clásico que ya fue mencionado, el cual nace en el año de 1194 con la Catedral de Reims. Luego entra el gótico radiante y podemos observar al igual la miniatura gótica, la cual es refinada, sutil, elegante y realista, la cual toma como inspiración las vidrieras de estas bellas catedrales. Además, se encuentra la pintura gótica que está influenciada por el arte bizantino, siendo principalmente religiosa. En conclusión, el gótico es un movimiento bastante variado en cuanto a colores, representaciones religiosas, arquitectónicas, etc. Y en lo personal es de mi agrado, así como lo encuentro ser un tema de seriedad. Es emocionante ver cómo este tema tan serio se mezcla con los colores para brindarle un poco de vida.